Hola alumnos y alumnas, te encargué de tarea el día de hoy, perdón, el día de ayer, que leyeras el cuento La tinta roja que se presenta en la página número 59, 60 y 61 de tu libro de español. Vamos a leerlo entre todos para poder contestar la página siguiente. Pon atención. La tinta roja. Mariano y Roberto olvidaron sus cuadernos en la escuela. Debían entregar una tarea que contribuiría a su calificación del mes. Cuando se vieron por la tarde para hacer la tarea, se percataron de que no tenían los cuadernos. Anochecía. Su memoria no daba para recordar de qué trataba la dichosa tarea. Mariano había pedido permiso para dormir en casa de Roberto, para hacer la tarea juntos, pero era imposible. Sin las notas de clase todo era en vano. Ni el permiso ni las cartulinas compradas por la tarde, ni el deseo de sacar una buena calificación. Por la tarde, Roberto suele estar solo en su casa. Su madre trabaja todo el día y llega muy tarde, casi de noche. Esa tarde no fue la excepción. Roberto y Mariano estaban solos en el pequeño departamento. Como su mamá tardaría en llegar, Roberto propuso ir a la escuela y sacar los cuadernos del salón para poder hacer la tarea. Cuando le contó el plan a Mariano, este se opuso, argumentando que era de noche, que la escuela estaba cerrada, que no sabía en qué parte del salón habían quedado los cuadernos. Tal vez, dijo, se los llevó otro niño. Y además, ¿por dónde iban a entrar? Don Chuy vivía muy lejos. Y luego, sí, entonces, la calle estaba muy oscura, había llovido mucho y se habían formado grandes charcos. La barda de la escuela no era muy alta. Ya la habían saltado otras veces cuando la pelota de fútbol con la que jugaban salía volando hacia la calle. No sería difícil brincarla, de afuera hacia adentro, si la habían saltado tantas veces de adentro hacia afuera. Claro, no era lo mismo porque lo hacían con la ayuda de 6 amigos. Ahora solo eran dos. Además, Mariano estaba muy flaco y no tenía fuerzas, pero ya estaban ahí. La escuela frente a ellos, en penumbra, parecía extraña. Se oían ruidos del viento y el clima invernal calaba los huesos. Se fueron por la parte de atrás, por donde están los botes de basura. De repente se escuchó un ruido agudo. ¿Quién es? Preguntó Roberto con una voz temblorosa. Solo un chillido y ninguna otra respuesta. Pensó que sería una rata. A veces hay ratas en la basura, dijo para calmar los nervios que ya se le estaban poniendo de punta. Trató de hacerse el valiente y volteó un tambo para trepar por él. Anda, Mariano, no creas que voy a hacer todo yo. Al fin y al cabo la tarea es de los dos. Mariano estaba lívido. Los chillidos continuaban, y a él no le importaba que fueran de una rata, igual sentía miedo. Cerró los ojos y le tendió la mano a Roberto. Jálame, a ver si puedo subirme. No te pongas duro. El que me va a jalar eres tú. Me vas a tirar, sopenco. El silencio era mayor, aunque la oscuridad, pero se escuchaban voces. No puede ser de nadie. En la noche no hay nadie en la escuela. Son voces de niños, pero los niños están en su casa haciendo la tarea. Vámonos, Roberto. Tengo mucho miedo. No seas miedoso. Ya estamos adentro. Dame tu mano y vamos hacia el salón. Poco a poco recorrieron los pasillos y llegaron a su salón. Buscan tu pupitre. No lo encuentro, están todos amontonados acá atrás y no sé cuál es el mío. Hay muchos ruidos, me quiero salir de aquí. De repente, una tenue luz iluminó el ambiente y se escucharon pasos, llaves y palabras. Al ladrón! Dijeron las voces, y alguien tomó a Roberto por la espalda. Otro amagó a Mariano tapándole la boca. Silencio, agáchense. Una filosa navaja se acercaba al cuello de Roberto. Mariano se dio cuenta. Con los ojos desorbitados miraba que la navaja se movía sola, pues no se veía que alguien la empuñara. Estaban inmovilizados, y la navaja se movía amenazante en el cuello de Roberto. ¡Al ladrón! Se volvieron a escuchar las voces. Roberto trató de calmarse. ¿Cómo puede haber voces si no hay nadie? Quiso voltear. Algo lo detenía. Entonces sintió una cálida sensación que recorría sus pantalones. ¡Mi madre!
¿Cómo voy a explicar lo que pasó? No llores, Mariano, no va a pasar nada. Cállate, me pones peor. No puedo moverme, alguien me está deteniendo, pero no veo a nadie, solo lo siento. Cállate, por favor, gimió Roberto, quien también estaba a punto de soltar el llanto. Vámonos, suplicó Mariano. Ya no me importa reprobar. Alguien me agarra los pies y no puedo moverme. Eran las 7:30 de la mañana cuando don Chuy llegó a abrir la escuela para iniciar la nueva jornada escolar. Entró al salón de sexto B para revisar que todo estuviera en su lugar para la llegada de los niños. Pero todo el piso del salón estaba lleno de tinta roja y en el pizarrón había rasguños, como si un gato lo hubiera arañado. Las bancas de Roberto y Mariano estaban en su lugar, ya colocadas, como siempre hasta el frente, pues eran los niños más inquietos del grupo. Don Chuy se preguntó cómo habían llegado hasta ahí, si él las había dejado en la parte de atrás para poder lavar el piso. En el pupitre de Roberto había una navaja de la que resbalaban unas gotas de tinta roja, pero no había nadie. Los dos niños salieron de su casa medio adormilados, con la boca seca y el corazón encogido. La madre de Roberto no se había dado cuenta de su ausencia nocturna y los apresuraba para ir a la escuela. Ellos se miraban sin decir nada. ¿Qué pasaría aquí anoche?, dijo extrañado don Chuy. Caminó lentamente hacia las bancas. La tinta roja señalaba hacia los cuadernos de Mariano y Roberto con un terrible mensaje que decía: no hicieron la tarea, tienen 0. Y don Chuy, estupefacto, recordó lo que había pasado en la escuela hacía muchos años. Elizabeth Rojas Samperi. Ahora sí, ya que leímos el cuento, vamos a platicar un poco. En equipos, comenten sobre el cuento La tinta roja. ¿Cómo comienza? ¿Qué pasa después? ¿En qué termina? ¿Cómo se logra mantener la atención del lector? Al escribir cuentos, se emplean algunos recursos que permiten provocar mayor tensión en el lector. Por ejemplo, el uso de adjetivos al describir. Sin adjetivos se lee La casa en el bosque. Con adjetivos podemos leer La casa tenebrosa en el espeso y oscuro bosque. Si te fijas, tenebrosa, espeso, oscuro, son adjetivos que nos ayudan a darnos una mejor idea de cómo es la casa y el bosque. Un dato interesante. La palabra cuento viene del latín computus y significa cuenta. Es una narración breve que consiste en el relato de un suceso de pura invención. Hay otros elementos en los cuentos que resultan importantes. Comenta con tu equipo los siguientes aspectos sobre el cuento de la tinta roja. Bueno, los lees las preguntas y luego nos vamos a ir hasta la página número 63, en donde vamos a llenar el cuadro con los datos del cuento que te acabo de leer. Este recuadro tiene dos partes, el elemento y la descripción de lo que sucede en el cuento. Por ejemplo, en el inicio del cuento, que al inicio se le llama planteamiento, pues vamos a escribir de qué se trata el planteamiento. En pocas palabras, de qué se trata el inicio del cuento, cómo inicia, quiénes son los personajes, las características de los personajes, es decir, cómo son esos niños o los personajes, el escenario o los escenarios que hayas leído en el cuento, cuándo sucede, cuál es la situación que genera el conflicto o que genera el problema, el desenlace o en qué termina, cómo es la situación que determina el desenlace, en qué tiempo verbal se presentan los hechos, es decir, si el cuento está en presente, en pasado o en futuro, en qué ambiente sucede la historia, en qué contexto sucede el cuento y cuáles te parecieron a ti las situaciones más tensas de este cuento. Después de que hayas contestado este cuadro, te voy a pedir que en tu libreta de español le des un final al cuento. ¿Qué final le pondrías tú? Si leíste y pusiste atención, pues el final del cuento parece que no se ha terminado, porque
Don Chuy recordó algo que había pasado años antes. Entonces, quiero que tú le des un final muy espeluznante a este cuento que acabamos de leer de la tinta roja. Eso te lo voy a poner una pestaña al Classroom para que ahí lo subas y yo lo pueda leer al revisar tu tarea. Bye.